Así La es. ley y la gracia. La ley y la gracia, la lección de esta nueva semana, pastor. No es la lección, el estudio que ya hemos iniciado. Señor, Señor, transforma. transfórmame. Muy bien. Transforma. Señor, Ya, sí lo transfórmame. sé. Eso es. Hemos estado analizando un texto escrito por Elena White. Vamos a repasarlo. ¿Cuál es el título? El pensamiento. Dice, la transformación del carácter. Entonces, hemos analizado que para aquellos que quizás no estuvieron en las dos clases anteriores, ¿qué quiere decir transformación? ¿Me podrían recordar? Cambio. Cambio. ¿De dónde viene esa Cambio. palabra Un transformación? cambio. mm, Transfórmame. ¿De dónde viene la palabra formar. transformación? Cambio, Dios. nueva vida. No, de la palabra Dios. hematoneo, algo así. De Dios. Bueno, Morfosis. queridos, está bien. Ustedes son muy juiciosos y juiciosas y por eso entonces la siguiente recomendación. El domingo o el lunes van a comprar un cuaderno o una agenda y van a comprar un lapicero y esa agenda y ese lapicero la van a destinar exclusivamente para estudiar la Biblia, para ninguna otra cosa. ¿Listo? Tarea entonces para estudiar la Biblia y también para tomar nota de todo lo que se desarrolle durante estas jornadas de madrugadas con el Señor. ¿Listo? Porque ustedes saben que la mente es el libro del olvido. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, va entonces, tarea, comprar un cuaderno, una agenda y entonces un lapicero y van a utilizarlo exclusivamente para el estudio de la Biblia, para tomar nota, para escribir esos pensamientos, esas impresiones y para registrar lo que desarrollamos en las clases de todos los días en ese despertar con el Señor. Entonces, hemos mencionado que la palabra transformación viene Metanoeo. del griego metanoeo, y eso es de ahí donde se utiliza la palabra metamorfosis. Y es la experiencia que ocurre en la mariposa, ¿correcto? La mariposa. Entonces, la transformación quiere decir que es un proceso, ¿correcto? En ese proceso no ocurre de la noche a la mañana. La oruga se arrastra con dolor, pero finalmente se convierte en una hermosa mariposa que puede volar. Entonces, la transformación requiere dolor. Hay veces estamos caídos, ahí, vamos. Pero el Señor nos levanta, el Señor nos fortalece, el Señor nos transforma, aunque hay veces Él permite sufrimiento y dolor. ¿Y qué es lo que se desarrolla, o más bien, dónde se desarrolla esa metamorfosis? Dice en el carácter, ¿correcto? Y decíamos que, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter es la unidad, ¿cierto? La unidad entre pensamientos y deseos, ¿correcto? Ahora, cuando decíamos, ¿dónde mora Cristo? Mencionábamos que mora en la mente, ¿correcto? No es en las piernas ni en los brazos, sino en la mente. Ahí es donde se desarrolla esa transformación, donde el Señor quiere habitar. Y ahí es donde se fortalecen los pensamientos y los deseos. Ahora, mencionábamos también, vamos a tener control. Hemos dado espacio para que utilicemos el micrófono, pero vamos a tratar de estar muy pendientes del micrófono porque este tema está siendo grabado,
¿correcto? Vamos a estar muy pendientes del micrófono, ¿listo? Entonces, mencionábamos que esos pensamientos y esos deseos de nosotros por naturaleza van en contra de Dios, pero deben de ser sujetados a la voluntad de Cristo, ¿correcto? Hasta ahí vamos. Ahora, también mencionábamos que como Cristo mora en el creyente, su imagen, su carácter, y eso se desarrolla en la mente. Entonces mencionábamos de una falsa trinidad. ¿Me pueden recordar quiénes conforman esa falsa trinidad? La falsa trinidad. A ver. El dragón, la bestia. El dragón y dos Y bestias. las dos bestias. Muy bien, eso es correcto. Muy bien, ese es correcto. Ahí está. Apocalipsis capítulo 13 nos menciona de un dragón y dos bestias. Ahora, ¿a quién representa el dragón? Al diablo. A Satanás. 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 Y bueno, representa a Satanás y la Roma pagana, ¿correcto? ¿A quién representa la primera bestia? ¿Al papado? Al papado, Los muy bien. Estados Unidos. Ay, ¿Y la segunda bestia? Los Estados Unidos. A los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que conforma una bestia. Y dice que la segunda bestia forma la imagen de la primera bestia. ¿Y qué es la imagen? ¿Qué es la imagen? A ver. ¿Qué es la imagen? La representación falsa que hace de Dios. Bueno, la imagen es la unión entre dos cosas. El poder político y el poder religioso. Tengamos siempre presente, cuando usted escuche que la imagen, eso de la imagen, una fotografía, ¿qué será eso? En asuntos proféticos y en asuntos bíblicos, la imagen está conformada por dos elementos. En el contexto profético está conformada por el poder político, que tiene que ver con gobiernos, y el poder religioso, que tiene que ver con Dios. Cuando se unen esos dos elementos es lo que se forma la imagen. Entonces, el papado tenía esa imagen porque tenía poder político. Los emperadores, cuando iban a sus batallas, ellos necesitaban la bendición del sacerdote, esa parte religiosa. Por eso, cada vez que iban a una batalla, siempre estaban acompañados por sacerdotes, porque eran esa parte representativa en la divinidad. Entonces, la unidad entre el poder político y el poder religioso es lo que forma la imagen, ¿no? El papado. Ahora, en la segunda bestia se repite esa historia. Decíamos entonces que la segunda bestia representa ¿qué representa? El papado. La segunda bestia representa Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y los Estados Unidos va a presentar esa misma imagen. Poder político y poder religioso. Ahora, ustedes saben muy bien que los Estados Unidos comenzó siendo protestante, porque los peregrinos, los cristianos que fueron perseguidos de Europa huyeron a esas tierras vírgenes, Norteamérica, y allí creció la iglesia. Por eso se le llama el país de la libertad. Por eso en Nueva York hay una estatua, que es la estatua de la libertad.
¿Ve? Pero con el transcurso de los años, ese poder religioso se ha venido conectando con el poder político, ¿correcto? Quiere decir que ahí está formándose una imagen. Entonces, en ese orden de idea, Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos a leerlo. Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Cristo es la imagen. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Entonces, Por la imagen del Dios invisible, ¿Qué dice el Colosenses? primogénito de toda la creación. imagen de Dios A ver, invisible, va a leerlo una el sola persona primogénito. para que lo entendamos mejor. Una sola. A ver, ¿qué dice? Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito, el principio de toda la creación. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es la imagen, ¿qué es lo que quiere decir con imagen? Que hay una unión. Ajá. ¿Y esa unión a qué Una unión. representa? Estamos Él es el gran trabajando. imagen Él es el gran creador. La imagen de nuestro Dios, la imagen de la deidad. De la Trinidad. Pero pero eso en español, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se come? A ver, ¿cómo se come? Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que es el mismo Dios, ¿no es? él hace lo Y otro invisible, o igual. sea, Que por él fueron creadas todas las cosas. Bueno, vamos por parte, tranquilos que vamos. Lo importante, queridos, es que esto no sea una lección más que a la semana se nos olvidó. Todo esto nos ayuda para ir entendiendo mejor esos conceptos bíblicos, para que cada vez que los leamos en la Biblia podamos comprender a qué se refiere, ¿correcto? Entonces, lo que está diciendo aquí es, Cristo es la imagen, no es que sea una fotografía. ¿Qué es imagen? Ya hemos analizado qué es imagen. A ver, imagen es la unidad entre dos elementos, ¿correcto? En el contexto profético, cuando se refiere a la imagen de la bestia, es la unidad entre el poder político y el poder religioso. Cuando hablamos en el contexto humano, estamos diciendo que la imagen representa, o el carácter representa, porque el carácter no es una fotografía, pero es la unidad entre dos elementos, pensamientos y deseos, ¿correcto? Ahora, cuando aquí dice el texto que Cristo es la imagen de Dios, no es que sea una fotografía, ¿no? La imagen de Dios quiere decir que Cristo es esa representación entre los pensamientos y los deseos del Padre. Es decir, lo que vemos en Jesucristo, en su carácter, en sus pensamientos, en sus deseos, así es el Padre. ¿Estamos siendo claros? sí, señor. Cuando estamos refiriéndonos a la imagen del Padre, que Cristo es la imagen del Padre, lo que estamos diciendo entonces es que Cristo es los deseos y los pensamientos del Padre. Así como vemos esos deseos y esos pensamientos en Jesucristo, y de igual manera los tiene el Padre. ¿Correcto? Decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Estamos claros entonces? Sí, señor. Muy bien, entonces, Sí, pastor. Clarísimo, pastor. bueno, entonces eso es importante. Cada vez que usted lea esa palabra imagen, que Cristo esté refiriéndose a imagen, entonces vamos a interpretar lo que es la unidad entre dos elementos.
Dos elementos. Los sentimientos y los pensamientos del Padre forman la imagen. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos despacio porque, queridos, repetimos, esto no es un simple estudio, esto no es una simple lección, esto es algo que cada día vamos aprendiendo, vamos entendiendo, porque como nosotros somos estudiantes de la Biblia, entonces hay conceptos que necesitamos tenerlos claros para poder comprender mejor el mensaje que Dios quiere transmitirnos. Muy bien, entonces, en ese orden de idea, dice este pensamiento, únicamente el poder de la gracia de Dios obrando sobre los corazones y las mentes humanas hará limpia la atmósfera de nuestras escuelas e iglesias y la mantendrá así. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar. Si contemplan, ¿qué quiere decir contemplar? Dedican tiempo, concentración, Meditar. constantemente la vida de Cristo, serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Ahora, dentro de lo que ya hemos mencionado, vamos a resaltar lo siguiente. Entonces, aquí nos está diciendo el pensamiento que únicamente el poder es lo que puede obrar, el poder de Dios es lo que puede obrar, ¿dónde? En la mente humana, es lo que puede limpiar la atmósfera. Ahora, los seguidores de Cristo, usted y yo, no necesitamos preocuparnos por brillar. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos por brillar, brillar quiere decir cuando nos preocupamos por hacer lo mejor, porque todo salga a la perfección, entonces vamos a estar muy, muy estresados. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Ya estamos analizando que todo tiene que se trabaja desde nuestra mente. Entonces, cuando nuestra mente contempla, y cuando decimos contemplar, quiere decir sacar tiempo. Sí, sí, señor, sacar tiempo. Queridos, ustedes notan que es muy importante lo que estamos realizando todos los días, desarrollando el hábito de la comunión con el Señor. Entonces, hacemos un refuerzo. Antes de encontrarnos aquí como familia, debemos de sacar tiempo para contemplar, para concentrarnos en la vida de Cristo. Entonces, cuando nuestra mente, quiere decir, ¿cómo se desarrolla el cambio? Cuando la mente contempla, dedica más tiempo al Señor, en la vida de Cristo, serán transformados. ¿Qué quiere decir transformado? Metamorfosis. Se desarrollará ese proceso de cambio. ¿A qué cosa? ¿A la imagen de quién? De Cristo De Jesús. Cristo. ¿Y qué es la imagen de Cristo? Es la unión entre Cristo y su iglesia. Es la imagen de Cristo. ¿Qué es la imagen de Cristo? La unión entre La unión entre Cristo y mi vida porque Él me transforma. Bueno, la unión entre mente y corazón. estamos en la misma línea, queridos. La imagen de Cristo quiere decir los pensamientos y los deseos de Cristo. Porque recuerden que imagen es la unidad entre dos elementos, pensamientos y sentimientos. Normalmente se desarrollan nuestros pensamientos y sentimientos. Y nuestros pensamientos y sentimientos son engañosos, son malos, son negativos. ¿Correcto?
Entonces, cuando contemplamos a Jesús, cuando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se someten a Jesús, comienza ese proceso de metamorfosis. ¿Y cómo se desarrolla ese proceso de metamorfosis? Los sentimientos, los deseos y los pensamientos de Cristo se van a ir formando en nuestra mente, porque aquí es donde se desarrollan los deseos y los pensamientos. ¿Correcto? Sí, señor. Cuando no ocurre eso, usted y yo reconocemos que siempre va a predominar nuestros pensamientos y nuestros deseos, siempre. Siempre. Cuando vivimos a la carrera, cuando vivimos estresados, eso es lo que va a predominar. Por eso es importante que vayamos comprendiendo cómo se desarrolla ese proceso de metamorfosis. ¿Listo? Metamorfosis. Que se desarrolla en nuestra mente. Entonces, reiteramos el pensamiento. Ustedes van analizando el pensamiento y yo voy realizando la descripción. La metamorfosis, el cambio del carácter, la unión entre pensamientos y deseos, es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Cristo mora en la mente del creyente. Ahora, cuando sujetamos nuestros pensamientos y deseos, ¿a dónde los sometemos? A la voluntad de Cristo. Entonces el Espíritu de Dios, que es un poder sobrenatural que viene, ¿qué produce? Una vida nueva. ¿Dónde? En el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre interior. Y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. La imagen de Dios, ¿qué quiere decir la imagen de Dios? La unidad entre sentimientos, deseos y pensamientos. ¿No? Ahora, vamos a analizar ese tema del hombre interior. ¿Qué quiere decir el hombre interior? Analicemos el pensamiento de Romanos, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente, con este concepto vamos a analizar. Cuando usted encuentre en la Biblia la frase, el hombre interior en el Nuevo Testamento, en diferentes textos bíblicos, usted va a encontrar ese pensamiento, hombre interior. Entonces, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es hombre interior? Hombre interior. ¿Y la dama dónde está? ¿Por qué habla de hombre y no de mujer? Ah, el hombre interior quiere decir la mente. No dice textualmente la mente, pero en el contexto, el hombre interior significa mente. Noten que constantemente la Biblia se está refiriendo a nuestra mente, porque esa es la ciudadela donde se desarrolla la metamorfosis, el cambio. Ahora, dice Romanos 7, 22 y 23, pues en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Noten que el mismo texto está explicando lo que significa el hombre interior. ¿Ve? Sigue diciendo el pensamiento. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra. Mire, ahí está hablando de una lucha. Hay dos leyes. Dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley ¿de qué? De mi mente. Quiere decir entonces, cuando se refiere la frase hombre interior, quiere decir la mente. El mismo texto está explicando lo que significa el hombre interior. Ahora, dice, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, aquí estamos analizando dos leyes. ¿Dónde se encuentran? La primera,
en la ley de la mente. Y la segunda, en la ley del cuerpo. En la ley de mis miembros. Correcto. En la ley de mis miembros. Y miembros quiere decir cuerpo. ¿Correcto? Vamos a ir desmenuzando esto para que quede bien claro, queridos, bien claro. Entonces, hay dos leyes. La Biblia describe dos leyes. Una ley que está en la mente y otra ley que está en el cuerpo. ¿Listo? El hombre interior quiere decir la mente. Entonces, hay una lucha entre la mente y el cuerpo. Hay dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. ¿Dónde habita la ley de Dios? ¿Me recuerdan? En la mente. En la palabra de Dios. No, en la mente. Ah, en la mente. ¿Correcto? ¿Dónde habita la ley de Dios? En la mente. En la mente. En la mente. ¿Dónde habita la ley del pecado? Los miembros. En mis el miembros. cuerpo. En el cuerpo, en los miembros, en el cuerpo. Por eso es que constantemente usted y yo tenemos una lucha. La mente nos dice una cosa y el cuerpo nos dice El cuerpo nos dice otra cosa. otra. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se desarrolla la ley del pecado? ¿Cómo se desarrolla? Entonces, En las obras de la carne. muy bien. Por eso entonces Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 lo explica. Y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? La ley del pecado. Pero recuerden que aquí está hablando las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne. En pocas palabras, los frutos de la ley del pecado. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo identificamos eso? Los frutos, las obras de la carne del pecado. Dice, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra practicar quiere decir tendencia. La palabra practicar quiere decir hábito. Lo que está diciendo el texto es, los que tienen el hábito, los que tienen la tendencia de manifestar estos frutos, estas obras de la carne. Entonces, aquí estamos identificando lo que consiste en la ley del pecado. ¿Cómo se manifiesta la ley del pecado? La ley se forma en el cuerpo, en los miembros, y se manifiesta de esta manera. Entonces, aquí podemos identificar esa experiencia del ser humano cuando se está siendo gobernada por la ley del pecado. Aquí usted y yo nos podemos identificar. Aquí usted y yo podemos, unos de una manera, otros de otra, podemos identificar si estamos viviendo en la ley del pecado. Ahora, la ley de Dios. Allí mismo el capítulo 5 de Gálatas describe en qué consiste la ley de Dios. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Quién forma la ley? El Espíritu. ¿Dónde se forma? En la mente. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el resultado de esa ley de Dios? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas
No hay ley. Entonces, la palabra del Señor nos describe nuestra condición y también describe la experiencia de un ser espiritual. Como lo describe, entonces yo veo un espejo, ¿verdad? Y ese espejo me muestra cómo está mi situación, cómo está mi condición. Y también muestra cuál es la voluntad de Cristo, cuál es la voluntad de Dios. Entonces lo que nos está diciendo aquí el texto es que la voluntad de Dios se manifiesta con estos elementos, con estas características. Entonces, en la medida que estas características se van formando, recuerden, se van formando en la mente, están siendo transformada la mente. ¿Y de qué manera se va a ver transformación? Cuando se manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando se va manifestando eso en la vida del creyente, quiere decir que se está realizando esa metamorfosis, esa metanoeo en el creyente. Entonces ahora sí analizamos otra vez el pensamiento. La metamorfosis, la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce una vida nueva en el hombre. Y el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? La mente. La mente. La mente. Entonces, la mente queda renovada. ¿De qué manera? A la imagen de Dios. A la voluntad a la de Dios. imagen de Dios. ¿Y qué es la imagen de Dios? La Siento. verdad. La unión del Cristo, La unión de los pensamientos. Dios. Muy bien, entonces queda renovada, queda limpia a los pensamientos, deseos de Dios, que se vieron reflejados en Cristo Jesús. ¿Correcto? Entonces, hombres y mujeres débiles, que es lo que hemos sido, errantes, demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerlo llevar abundantes frutos. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Que está claro hasta aquí, queridos? Amén. Sí, Señor. Así que mis apreciados hermanos, aquí es donde creo que necesitamos trabajar bastante. Mucho, mucho, mucho. Porque Dios nos está llamando para que seamos seres humanos espirituales. Y hay veces se nos olvida eso y comenzamos a vivir como seres comunes y corrientes, con nuestros deseos y con nuestros pensamientos. Entonces nuestra mayor necesidad debería ser pedirle al Señor que siga realizando esa metamorfosis en nuestra mente, para que nuestros pensamientos y nuestros deseos se sometan a la voluntad de Cristo. Porque si no se someten a la voluntad de Cristo, ¿y cuál es la voluntad de Cristo? La ley de la mente. La ley que Dios pone en la mente. ¿Correcto? Esa es la voluntad de Cristo. La ley que Dios pone en la mente. Ahora, hago una aclaración aquí, queridos, para no ser tan sectarios. Cuando hablamos de la ley de Dios, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los 10 mandamientos. ¿Quedó claro eso? Señor. No, no nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, no. Nos estamos refiriendo a toda la ley que Dios coloca en la mente. Todo, todo, todo. O sea, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios.
Eso es la ley. O sea, la voluntad de Dios es ley. Así de sencillo. Entonces, cuando nuestros pensamientos y nuestros deseos se someten a la voluntad de Cristo, a la orden de Cristo, entonces el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre. ¿Cuál es ese hombre? Nuestra mente. Nuestra La mente. mente. Creo que ahí es donde necesitamos Orar dedicarle tiempo de tal manera que Dios pueda seguir trabajando, produciendo esa metamorfosis, esa metanoeo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Amén, amén. Cuando se presentan estas dos leyes, yo no sé si le ha pasado a usted, pero definitivamente el Espíritu del Señor nos muestra nuestra condición y nos dice que estamos necesitados de Dios, muy, pero muy necesitados de Dios. Cuando no llega ese espejo, pues hacemos muchas cosas tratando de agradar, de hacer y bueno. Pero realmente, en esencia, descubrimos que nuestra mayor necesidad debe estar someter a nuestros pensamientos y nuestros deseos a la voluntad de Cristo. Porque los deseos nos llevan a hacer cosas, los pensamientos nos llevan a imaginar cosas en contra de Dios. Pero ahí está su ley. ¿Y quién es el que produce esa ley? Dice el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es el maestro, el Espíritu Santo es el que revela a la mente, es el que impresiona la mente. Para darles un ejemplo, como un ejemplo de la voluntad de Cristo, un ejemplo. Me levanté en la mañana y vino a mi mente una impresión de participar del programa de oración. Ahí usted no va a ver, por ejemplo, no matarás. No, 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 no. Ya se está revelando la ley de Dios. ¿De qué manera? Cuando Él coloca su voluntad, coloca su impresión en nuestra mente y nos dice, levántese, prepárese para que se presente en el grupo de oración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted obedece, está obedeciendo la ley de Dios, porque la ley de Dios no solamente son 10 mandamientos, la ley de Dios es la voluntad de Dios, es lo que Él pone en la mente. ¿Qué ocurre entonces? Cuando usted dice, hoy no voy a hacerlo, hoy estoy cansado, hoy voy a pasarme el día. Cuando usted hace eso, ¿qué ocurre durante el día? La mente misma, como en la mente es donde trabaja la ley de Dios, entonces la mente no va a estar tranquila, porque dice, desobedeciste. Note, no está diciendo mató, no, desobedeció a la voluntad de Cristo. Y por eso es que a veces no estamos tranquilos, porque aparentemente no ha pasado nada con los 10 mandamientos, pero sí con el resto de la voluntad de Cristo, con el resto de la ley de Cristo, porque la ley de Dios va más allá de 10 mandamientos. Los 10 mandamientos formaron parte del pacto que Dios hizo con el hombre, una representación de su voluntad. Pero la voluntad de Dios no es solo 10 mandamientos. La voluntad de Dios va más allá de eso. Amén, hermanos. Amén. Ahí es donde se produce la lucha. Ahí es donde se produce la lucha entre la ley de la mente, que es la ley de Dios que coloca aquí, y la ley del cuerpo, que es lo que uno normalmente quiere hacer, como, voy a hacer esto, voy a darme mi libertad, voy a darme mi esto y mi lo otro, yo quiero. Entonces, hay una lucha entre lo que yo quiero y entre los deseos que están en mi cuerpo frente a los deseos de Dios, a los pensamientos de Dios. Muy bien, queridos. Entonces, no podemos continuar. Hay mucho, esto no es de unas cuantas lecciones. Es un tema bastante profundo, pero vamos paso a paso, ¿correcto? Cuando
Cada vez que tengamos esos espacios, vamos a ir aprovechándolos para que estudiemos juntos este concepto de la transformación, que cada día el Señor nos va revelando, ¿no? Nos va iluminando, y esto así entonces nos despierta, nos hace ver cosas que antes no veíamos y nos anima para seguir aprendiendo y seguir creciendo en el Señor. Amén. Ujú. Amén. Amén. Ahí. La lucha entre las dos Amén, naturalezas. Así es, así es. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Perfecto, ya es claro esa lucha que tenemos todos. Muy bien, muy bien. Naturaleza Vamos, ok. pecaminosa. Vamos entonces a hacer un compendio, porque hoy comenzamos una nueva lección de escuela sabática. Así que vamos a repasar esa sección. Muy bien. Entonces, vamos aquí, se nos fue esta. La ley y la gracia. Aquí está entonces, queridos. La lección para esta nueva semana titula La ley y la gracia. ¿Ok? La ley y la gracia. Gracia. Vamos a hacer un repaso entonces. Dios creó seres humanos moralmente libres, capaces de amarle y obedecerle de manera voluntaria, pero para amar y obedecer se necesita algo más que libertad. ¿Qué se necesita? Dice la lección. Se necesita conocer a aquel a quien se ama y saber de alguna forma lo que es correcto hacer y lo que no. Es decir, someternos a una ley. Entonces, cada uno de nosotros, como seres humanos, hemos sido creados con esa capacidad de elegir y de tomar nuestras propias decisiones. Es cierto que somos influenciados por el ambiente, por la cultura, esa idiosincrasia. Sin embargo, independientemente de todo lo que nos rodea, lo que nos pueda afectar negativo o positivamente, Dios le dio a cada uno de nosotros esa capacidad de tomar decisiones, pero efectivamente, para poder elegir, para poder tomar decisiones, debemos de tener un previo conocimiento en el contexto de Dios para poder elegir lo correcto en asuntos espirituales. Necesitamos tener el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios normalmente se va a ver reflejada en la voluntad de Dios o en la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación entre la gracia y la ley? ¿Qué es la gracia? Gracia significa un regalo inmerecido. En el contexto bíblico, eso es. Gracia significa recibir un regalo que nadie se merece. Es como usted se quedó sin trabajo por 3 meses y de repente viene alguien y le dice, mire, usted no ha trabajado por 3 meses, pero está bien, tome estos 10 milloncitos para que compre algo para la casa. ¿Cómo? Sin haber trabajado, sin haber hecho nada. Eso es gracia. ¿Correcto? Eso es gracia. Sin haber hecho nada, escuche bien, sin haber hecho nada, usted recibe un regalo que no merece. Eso es gracia. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la relación entre ese regalo que usted no merece y una ley que se exige algo? ¿Cómo se interrelacionan en la vida de los creyentes? De eso vamos a hablar durante esta semana. La ley en un mundo perfecto, la ley y la gracia, la ley que nos beneficia, la gracia que nos redime. Ahora, y la pregunta, ¿salvados por la ley?
¿Qué creen ustedes? No. Salvados por la gracia. Por la gracia de Dios. Muy bien. Entonces, recuerden, queridos, su agenda. Recuerde su agenda, su cuadernito, su lapicero para que tomemos nota. En algún momento vamos a necesitar estos conceptos, estos estudios, estos textos bíblicos, estos pensamientos, porque cada día necesitamos ir creciendo, cada día necesitamos ir aprendiendo. Hay algo que yo he aprendido y es, yo acostumbro andar con una agenda, acostumbro andar con mi lapicerito. Estoy en la calle, estoy en el trabajo haciendo cualquier cosa y se me llegaron unos pensamientos o escuché una frase buena, poderosa, la escribo y después la repaso y organizo mejor la idea. Cuando estoy estudiando la Biblia, encuentro un pensamiento poderosísimo, de una vez lo marco, coloco el pensamiento en la Biblia, la idea, y eso ayuda mucho en el conocimiento. Así que todo esto que estamos analizando, mis queridos, vamos a tratar de desarrollarlos en esa agendita, en ese cuaderno, porque esto es una disciplina que cada día vamos formando para crecer en el Señor y poder ayudar a otros que también lo necesitan. Mis queridos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dios ha venido para ayudarnos, para llenarnos. Dios ha venido para mostrar quiénes somos, cuál es nuestra condición. Dios ha venido para darnos una vida nueva. Dios ha venido para darnos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque ya lo estamos analizando. Como hay una lucha entre el cuerpo y la mente, entonces de alguna manera nos hemos dejado llevar por el cuerpo, pero ahí está la ley de Dios que nos dice, mira, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Para redimir, para restaurar. ¿Sí? Para restaurar. Hoy es el día del Señor. Vamos a tratar de disfrutarlo al máximo. Vamos a tratar de conectarnos con la iglesia, con la familia de Dios y juntos poder avanzar en esa preparación espiritual. Vamos a orar, mis queridos. Allí donde nos encontramos. Vamos a orar. Amén. Mi Señor y Dios, en esta mañana de sábado, nos presentamos, Señor, ante su majestad. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos necesitados porque nuestra vida sin ti no tiene sentido. Porque entendemos que el vivir en la carne es muerte. El vivir en la carne o en la ley del pecado es vivir en la miseria, en la zozobra, en la ansiedad, en la angustia, en el dolor. Pero el vivir en la ley de Dios es vivir en paz, es vivir descansados, es vivir en gozo. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta hora que la ley que está en nuestra mente pueda gobernar nuestro cuerpo. Que el Espíritu de Dios que produce esa ley en nuestra mente pueda producir nuevos deseos para que podamos hacer, obrar en armonía con la voluntad de Cristo. Que nuestros pensamientos y nuestros deseos estén sometidos a la voluntad de Cristo, a la ley de Cristo que habita en nuestra mente. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, presentamos a cada persona que se ha conectado en esta mañana. Rosa, Virginia, Egna, Feníbar, Nexi, Daisy, Daniel, Morelia, Aurora, Miriam, María Doris, María Nancy, Diezí, Ana, Orobio, Belén, Samuel, Mariela, Viviana, Luzbelli, Mirla, Marta Méndez, Vicente,
Ana María, Elena, Eufemia, Luz Arellano, Mariana, Ana María, Carolina, Rina, Carmen Rivera, Jaime Silva, Ramiro, Marlene, Esperanza, Luis Ángel, Carmen, Marta Cortés, Luz Adiela, Margarita, Luz Ángela, Omar, Cristina, Guillermo, Mayerly, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cada una de estas personas reciban una bendición grande, poderosa, trayendo fuerza espiritual, trayendo renovación mental bajo la intervención del Espíritu Santo para desconectarnos de la ley del pecado y someternos a la ley de Dios que está en nuestra mente, que produce nueva vida en Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de toda enfermedad mortal, de las armas y estrategias del maligno, y guárdanos, presérvenos bajo sus alas, que son fuertes, grandes y poderosas. Señor Dios Todopoderoso, Señor de todo corazón, desde lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser, le pedimos que tome el control, que nos enseñe a vivir en armonía con su voluntad y con sus propósitos. Que nuestros hogares, Señor, en este día puedan recibir la luz celestial, que esa atmósfera del cielo permee, afecte la atmósfera de nuestras familias, de nuestros hogares, para que tome el control de todo deseo, de todo pensamiento. Que los ángeles santos, guerreros, grandes y poderosos, puedan custodiar nuestros hogares, nuestras familias, puedan disipar las tinieblas, las obras del enemigo, y pueda reinar la presencia de Cristo en nuestras familias. Señor, cada petición ha estado delante de ti. Hoy, en el nombre de Jesús, le creemos a su voluntad, le creemos a sus promesas. En Cristo nuestro Señor somos victoriosos. No importa lo que veamos aparentemente a nuestro alrededor, nos sometemos a la voluntad de Cristo. Nos sometemos a las promesas de Cristo, porque Cristo nos ha llamado para ser victoriosos en Él, porque Cristo venció lo imposible para el hombre, venció el pecado, venció la muerte hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y esa victoria de hace 2000 años, Jesucristo nos las transfiere a nosotros. Y en esa victoria hoy nosotros vivimos. Señor, que nuestra mente contemple a Cristo. Nos deleitemos en Cristo. Así que gracias, Señor, por levantarnos, por despertarnos, por animarnos, y toda situación negativa se somete a Cristo Jesús. Vamos a glorificar a Cristo. Vamos a exaltar a Cristo. No vamos a exaltar las obras del diablo. No vamos a exaltar lo que el diablo hace, porque él es un mentiroso, él es malo, él es padre de la mentira, porque él ha venido para matar, él ha venido para robar, él ha venido para destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida, y vida abundante, vida abundante. Y yo recibo la vida que Cristo me da. La vida que Cristo me da llena mi mente,
llena mi cuerpo, llena mi interior, y yo me deleito en la vida de Cristo y renuncio a cualquier deseo y a cualquier sentimiento negativo. Renuncio a eso y me lleno del poder y de la vida que Jesucristo me da hoy. En esa vida yo hoy me deleito. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, Señor, por darnos vida en este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.